En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos ahí a miércoles. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador. Verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédame una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, luces para aprender grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, a no ser nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, miércoles, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera de Pedro 1, del 18 al 25. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado. En estos tiempos, que son los últimos, por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de gloria, al fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya internamente con la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Demos gloria al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y sus palabras corren velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual que ningún pueblo, ni la ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Marcos 10, 32, 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén a Jerusalén, y Jesús se le iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles:
lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando esté en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar las pruebas que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús le dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no deben ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. ¿Qué es glorificar? Honrarlo. Honrar, pero más que nada hacer la voluntad, obedecer. Obedecerlo. Jerusalén es una ciudad, y la palabra ciudad en la Biblia significa mujer. Bueno, para el pueblo judío ciudad significa mujer, femenino. ¿Quién es la Jerusalén? La Virgen. La Virgen María. Por eso en el primer versículo, antes del versículo primero, dice: glorifica, si lo pusiéramos como debe ser, que glorifique la Virgen al Señor. Señor, glorifica al Señor, la Señora, la Virgen. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo glorifica a la Virgen? ¿O cómo la glorifica María? ¿Cómo glorifica al Señor? ¿Cómo lo glorificó? ¿Cómo lo glorificó la Virgen a Dios, dices tú? Obedeciéndolo. Lo obedeció. Cuando se apareció el ángel, le dijo: aquí la esclava del Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer la Virgen? La Virgen iba a tener al Hijo que nos iba a dar la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Pero no solamente eso, iba a padecer, iba a sufrir, iba a batallar. Pero la Virgen no terminó el trabajo ya cuando Jesús fue crucificado. El trabajo continuó. Por eso en el primer versículo, mira lo que dice: habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Del Salmo? Sí. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores. Israel, Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él bendice, él cierra el cerrojo. En pocas palabras, esta ciudad se cierra, y adentro de la ciudad, ¿qué es lo que se queda? El Israel. ¿Qué es el Israel? Jesús. Jesús es la iglesia. Por eso dentro de la Jerusalén nomás hay 3 iglesias: el pueblo judío, el musulmán y el católico.
El pueblo judío representando al pueblo bendito de Israel, o de Israel. El musulmán representando a Ismael. Y el pueblo católico a Jesucristo nuestro Señor. Y Cristo los unifica a los dos. Unifica a Israel en una sola iglesia. Por eso dentro de la Jerusalén está Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, versículo 18. Y nosotros somos los que vamos formando el cuerpo. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Somos piedras vivas que formamos el cuerpo místico de Dios. Por eso la Virgen no ha parado de trabajar. Seguimos todos los bautizados construyendo el cuerpo bendito de Dios, que es la iglesia, hasta que se forme por completo. Y entonces se cumple Apocalipsis y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con los pies en la luna, una corona de 12 estrellas en su frente, gime de dolor porque está encinta y acaba de dar a luz, o va a dar a luz. Es la Virgen dando a luz a la iglesia. Por eso la Virgen no para y nos sigue alimentando como una mujer, una madre embarazada alimenta a su hijo, así la Virgen nos alimenta, la Madre Iglesia nos alimenta. ¿Cómo? Versículo 2, habla Señor que tu siervo escuche. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Él nos sacia con el trigo. En el original, en la Biblia griega, dice con el grosor del trigo. Grosor es grasa, pero el trigo no tiene grasa. ¿Por qué dice grasa? Porque para el pueblo judío, como en las Sagradas Escrituras, la grasa significa alianza. Entonces, por eso, cuando ellos matan el cordero, la grasa no se quema, porque esa es parte de la alianza. Se quema solamente la carne. Y aquí habla del grosor del trigo. ¿Por qué? Porque es una alianza. ¿Tú sabes qué significa una alianza? ¿Como compacto? Contrato con Dios, es un pacto con Dios, donde tú te comprometes a comer el trigo. En este caso Jesús nos da el pan diciendo que es su cuerpo y nosotros lo comemos. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Así el pueblo judío con el Cordero de Dios hacían lo mismo, lo sacrificaban para el perdón de los pecados. Ese es el pacto. La Santísima Madre Iglesia nos sigue alimentando hasta la fecha, hasta que el cuerpo esté completamente lleno. Eso es glorificar a Jerusalén. La Virgen lo glorifica. Y cuando tiene el Hijo, pues el Hijo también hace exactamente lo mismo. Mira Jesucristo, habla Señor que tu siervo escucha en el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles. A ver, vale. Jesús va adelante de los discípulos. ¿Por qué va adelante? Porque va a glorificar a su Padre, va a hacer la voluntad del Padre. Los apóstoles se quedaban sorprendidos, pero otros tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Y por qué estaban sorprendidos? Habla Señor que tu siervo escuche. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Por eso los discípulos se sorprendían, va corriendo. Lo van a matar y él va corriendo. ¿Por qué? Porque va a hacer la voluntad de Dios. Glorifica al Señor, glorifica al Señor Jerusalén. Nosotros tenemos también que aprender de la Virgen y aprender de Jesús. Jesús va a glorificar, va presuroso, los otros tienen miedo. ¿Por qué tú crees que los otros tienen miedo?
Pues es que no estaban de todo, como ayer, que decían que ellos habían dejado todo por seguirlo a él. Entonces aquí ya le temían a la muerte, ¿no? Sí, sí, tienen miedo. Y tienen miedo, ¿por qué? Porque mira lo que están pensando ellos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y les dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, pero cuando esté en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le ponemos pausa. Ellos están pensando en un reino, pero no espiritual, un reino en la tierra, que yo me siente a la izquierda y tú a la derecha. Y siguen pensando en el pensamiento humano. Por eso no es bueno estar alejado de Dios. Ayer decíamos, ¿por qué muchos lloran cuando en los funerales? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Si era tan bueno, si era tan buena. ¿Por qué? Porque su pensamiento está en el mundo, no está en Dios. Dios nos da fortaleza. Dios quiere ocupar el lugar que le corresponde como rey en tu corazón. Y cuando lo ocupa, nada te va a zarandear, nada te va a dar pavor, ni nada te va a dar temor. Ellos estaban pensando como el ser humano. No es así. No es así como se le da gloria a Dios. Jesús les va a enseñar cómo se le da gloria a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Le respondieron: sí podemos. Y Jesús le dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse uno a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Ponle pausa. Jesús les dice: ¿pueden probar o pueden acaso tomar del cáliz que voy a tomar yo? El cáliz es la sangre, la copa de Dios, la Eucaristía. Pueden tomar porque Él va a dar la vida, Él va a dar la sangre. Y yo decía, sí vamos a tomar. Ciertamente sí van a tomar, porque esa es la ley de Cristo. El que quiera ser perdonado de los pecados tendrá que tomar de su sangre. Esta es mi copa, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. Por eso en el Salmo decía el grosor del trigo. ¿Por qué? Porque representa la alianza nueva y eterna. Tenemos que tomarla. ¿Van a tomar? Sí, vamos a tomar. Esa es la manera de cómo le vamos a dar gloria a Cristo. Pero dice, el que se siente a mi izquierda, a mi derecha, eso no me corresponde a mí, le corresponde al Padre. Y Él le da los lugares a quien le corresponde. Jesús, en el Salmo 45, dice que Él está sentado a la derecha del Padre. Entonces quiere decir que ese lugar ya está ocupado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, lo único que distingue a una persona, a un alma de otra alma, ¿tú qué crees que sea? Es el Espíritu. El amor. Por ejemplo, al lado del Padre, o sea, al lado de Cristo está el Padre, a la izquierda. ¿Quién más puede amar a Cristo que el Padre? Su madre, su mamá. ¿La madre lo amará más que el Padre? Digo, me imagino que igual, ¿no? Porque pues Yo digo que no. ¿Por qué? Porque María es divina, tiene divinidad y tiene su humanidad. Es de los dos. Y Dios solamente es divino. Cristo es divino y humano. ¿Por qué? Porque entonces, como Dios nadie va a amar a Jesús, como Dios nadie te va a amar a ti. Por eso Él está al lado de la izquierda. En el centro, ¿quién puede amar más al Padre?
¿La Virgen o Jesús? La lógica es Jesús, porque Jesús es Dios. La Virgen no es diosa. Por eso está en el segundo lugar. ¿Y quién puede amar más a Cristo? ¿Los apóstoles? ¿Los sacerdotes? ¿Tú, yo o la Virgen? Pues la realidad es la Virgen, porque ella lo tuvo, porque ella lo amamantó, porque ella sufrió, porque ella está llena del Espíritu Santo, porque el Padre la cubre con su sombra y porque dentro de ella está Jesús, la Trinidad completa. Entonces, ya están ocupados los tres lugares. Santiago y Juan no pueden ocupar ningún de ese lugar. Ocuparán otro lugar más abajo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el lugar que tú quieras estar, entre más amas, más cerca de Cristo estás. Por eso les va a enseñar cómo es el reino de los cielos. Habla, Señor, que tu cielo escuche. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no deben de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La diferencia entre el mundo y el cielo es que el mundo, la gente quiere tener poder, que la gente me admire, que la gente diga: wow, qué posición tienes, qué trabajo tienes, eres gobernador, y humillamos a la gente de abajo. En el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos, el que más ama es el que más poder tiene, el que más posición tiene. Por eso todos están a amar, porque quieren ocupar los primeros lugares cerca de Cristo. Por eso aman y dan la vida por Cristo. Glorifica Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. La Virgen nos enseña: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. He aquí la esclava de mi Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Cristo igual, le dice a Dios Padre Todopoderoso: ya no quisiste corderos ni matación de animales, pero aquí me diste un cuerpo a mí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Glorifica al Señor Jerusalén. ¿Cómo lo glorificamos tú y yo? En el libro de Pedro también nos los enseña. Acuérdate que estamos estudiando Pedro, y Pedro nos está llevando a lo que es la santidad, el propósito de la vida, a lo que hemos venido a este mundo, a ser santos para regresar al cielo. Entonces, ¿cómo vamos a glorificar al Señor? Habla, Señor, que tu siervo escuche. En el Pedro. Pedro. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. A ver, ponle pausa. ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Del pecado de nuestros padres. De la manera de cómo fuimos educados. Mentadas de madre, maldiciones, chismes, malas palabras, enojo, odio, envidia, fastidio, todo lo que aprendimos de nuestros padres. De ahí nos sacó Dios. Y si yo no lo saqué con dinero, yo lo saqué con sangre y carne. Nos libró de todo ese mugrero de los padres con su bendito sacrificio. Por eso tenemos que obedecerlo cuando Él dice: coman y beban, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es pacto, es sangre. No puedes limpiarte los pecados si no hay un pacto, si no hay una alianza. Y la alianza es esa, última, que Cristo hizo y eterna. Entonces, si ya estamos dentro de la alianza, ¿cómo le podemos dar gloria a Dios? Glorifica Jerusalén al Señor, o glorifica al Señor Jerusalén. Habla, Señor, que tu cielo escucha. Al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo,
y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Teniendo fe. Sí. Creyendo que el sacrificio de ayer decíamos es cansado. Pedro dijo, Señor, todo lo hemos dado por ti, ¿y qué ganamos nosotros? Hay veces que así nos sentimos todos. A veces tenemos que sacrificar cosas que nos agradan aquí en el mundo por ir a la misa, por ir a los rosarios, por ir a las pláticas, y decimos, ¿valdrá la pena? Pues Dios dice, sí, pero esto para que lo puedas entender necesitas fe. Creer en que Jesús vino a este mundo siendo Dios y dio la vida por ti, y cuando tú ya crees, tu fe crece, y si tu fe crece, entonces ¿cómo voy a glorificar yo y mis hermanos que están viendo este programa? ¿Cómo glorifican a Dios y cómo lo vas a glorificar tú? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad, que conduce al amor sincero de los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo glorificamos a Dios? Dice, ustedes ya son limpios por medio de la palabra y por medio del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Nos purifica, nos limpia del alma. Por eso la iglesia es santa. La gente que va a la iglesia católica, que es miembro de la iglesia católica, a veces ni siquiera sabe que cuando comen el cuerpo y la sangre de Cristo, y que la misa, que toda la misa es santificar el cuerpo. Por eso la iglesia se llama santa. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un santo que es Jesucristo nuestro Señor. Y si ya somos santos, entonces tenemos que comportarnos como Él. Poner los ojos en el reino. Dice, ámense los unos a los otros con un amor limpio, un amor puro. Por eso te decía hace rato que la única diferencia en el cielo va a ser cuánto has amado. Entre si tú amas más que yo a Cristo por medio del prójimo, entonces tú vas a estar en un lugar más privilegiado que yo. Pero si yo amo al prójimo, que es Cristo, más que tú, yo voy a estar en un lugar privilegiado que tú. Esa es la única diferencia. Por eso Jesús dice, amen al prójimo, porque si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a amar a Cristo? Si al prójimo que lo ves no lo amas, ¿cómo vas a amar a Jesús que no lo ves? Y tenemos que aprovechar esto. Por eso al final termina diciendo, la vida de nosotros es como la hierba. La hierba pues, ahorita está verde, se ve hermosa, pero en el rato se seca. ¿Qué querrá decir Jesús cuando dice, es como la flor? Ustedes son como la hierba y la flor es todo lo que hiciste en la vida. Por ejemplo, si tu vida es como una hierba que tarde o temprano se acaba pronto, y el fruto que tú diste tuviste una casa, 2 casas, un negocio, varias camionetas, varios maridos, varios hijos, esa es tu flor, pero se secó, se perdió, se quemó, se murió, no dio fruto para el cielo. Lo que hiciste aquí en la tierra, aquí se quedó en la tierra. Pero si empezaste a aprovechar tu vida, que es tan corta, 70 años, 80 años, lo que Dios disponga, o menos, si lo aprovechaste en dar amor, entonces la flor que vas a entregar a Dios va a ser allá en el cielo, y esa va a ser para la vida eterna. Esa va a ser la corona que tú vas a obtener. Por eso, aprovechar el tiempo que estamos en la tierra, amando lo más que se puede. Amén.
Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revolvía en sus corazones. Glorifica al Señor Jerusalén, Santísima Madre, glorificó al Padre, haciendo la voluntad de Él. He aquí la esclava de mi Señor. Y desde que dijo esa palabra se puso de pie, caminó 150 kilómetros para ir a ayudar a una ancianita que estaba embarazada, la ayudó por 3 meses. Después regresó embarazada del Espíritu Santo y se enfrentó a San José, a los pensamientos de José que, acosado por el demonio, pues pensaba que la Virgen no era buena. Pero Dios es todopoderoso, habló por medio del ángel a él, y luego todos los desprecios, nadie les abrió la puerta para recibirla a ella y al niño Jesús. Lo que pasa en la actualidad. En la actualidad seguimos despreciando a nuestra Santísima Virgen, mas sin embargo ella sigue haciendo el trabajo del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál? Nos alimenta día a día en la Santa Iglesia cuando nos da a su Hijo. Pero como en aquel tiempo de Belén muchos no lo recibieron, en la actualidad muchos católicos no quieren recibir a Jesucristo sacramentado. Glorifica al Señor y ponga su nombre, el de su esposo, el de su esposa, el de sus hijos. Es tiempo de glorificar a Dios. Que así sea. Santísima Madre, te consagro en este día y para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra, todo el ser de todas estas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.